Voy a invitar a Ignacio Bufa, que nos va a presentar la información de gestión física y económica del ejercicio 2013-2014 del sector agrícola ganadero de FUCREA. Ignacio es ingeniero agrónomo, tiene 35 años, es coordinador ganadero y agrícola ganadero de FUCREA y es docente de la ORT. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer y un gusto estar participando de esta instancia, presentando los datos de los CREA agrícolas ganaderos. Una primera puntualización. Ustedes en el repartido tienen toda la información detallada de todos los indicadores de las empresas CREA agrícolas ganaderas, por estrato y demás. Acá lo que vamos a hacer va a ser una muy resumida síntesis de esos indicadores que están ahí y aprovechar de charlar algunas otras cosas que los números del ejercicio pasado no los reflejan. ¿Cuál va a ser la estructura de la charla? Y va a ser muy corta y va a tratar de, primero, hacer un breve repaso de cómo han sido algunos grandes indicadores de las empresas CREA agrícolas ganaderas para los últimos 10 ejercicios. O sea, cómo llegamos hasta acá, cómo estamos hoy parados y cómo fue el proceso. Un segundo punto es cómo es el resultado de las empresas CREA agrícolas ganaderas para el ejercicio 13-14. Vamos a detenernos en explicar cómo fueron y algunos de los factores que hicieron obtener los resultados que se obtuvieron. Y en esa línea cabe la puntualización de que vamos a analizar un ejercicio en donde las condiciones que imperaron en ese ejercicio son completamente diferentes a las que estamos analizando hoy en día. Por lo tanto, tenemos el tercer componente de la charla, que va a ser discutir o poner arriba de la mesa algunos escenarios para estas empresas CREA agrícolas ganaderas que recojan algunos de los elementos que están operando hoy en día, asociados básicamente a precios agrícolas. ¿Cómo llegamos hasta acá? Ahí hay una gráfica de evolución de la superficie de las empresas CREA agrícolas ganaderas, discriminada en superficie ganadera y superficie agrícola. Y si ustedes ven el inicio de la gráfica, estaba en torno a 30% de área agrícola y cerca del 70% del área ganadera. Fue transcurriendo 2000, 2004, 2005, 2006, el porcentaje de área agrícola fue creciendo hasta un pico del 50%, y luego en los últimos ejercicios se ha estabilizado en torno a un 40% del área agrícola y 60% del área ganadera. Ese es el uso del suelo de las empresas CREA agrícolas ganaderas. ¿Qué ha pasado con lo que se ha generado sobre esa superficie? Y bueno, la gráfica esa es más que elocuente. O sea, ha habido un incremento del Producto Bruto global de las empresas, dividido ahí en ganadería, agricultura y otros en amarillo, que pasó de $300 a 800, 850 dólares. Y el gran incremento de ese Producto Bruto está asociado al componente agrícola. Y si lo vemos en términos porcentuales, bueno, llega a ocupar o llega a significar en ese 40% de la superficie el 70-75% del Producto Bruto global de las empresas. ¿Qué ha pasado con los costos? Y bueno, los costos han tenido ese comportamiento. Han pasado de los $200 entre variables y fijos a casi los $530 por hectárea de superficie útil, siendo $100 en número redondo los costos de estructura y $400 los costos variables. O sea, hay un proceso de incremento de costos. ¿Qué ha pasado con el ingreso de capital? Ese indicador que hoy Javier mencionaba como una de las variables que nosotros discutimos de resultado, a partir de la cual todos los productores van a tomar decisiones financieras o de crecimiento asociado a arrendamiento, a partir de la cual los productores van a tomar decisiones asociadas a la inversión, que no es lo estrictamente lo que le queda al productor para vivir, o sea, es el ingreso de capital. Y el ingreso de capital ha evolucionado de esa manera. Tuvo un pico ahí por el 2011-2012 de $353, luego bajó en el ejercicio pasado y este último ejercicio que estamos analizando prácticamente se mantuvo. ¿Sí? $284 fue el ingreso de capital para las empresas CREA agrícolas ganaderas. ¿Cómo está compuesto ese ingreso de capital? O sea, ¿cómo llegamos a ese $284
de ingreso de capital, bueno, son empresas que en términos promediales producen $800, como lo vimos, tienen $500 de costos y arrojan ese $280 de ingreso de capital. La dotación, los activos que manejan son 9.100 largos de dólares por hectárea, lo que arroja una rentabilidad de 3.5 promedio para estos sistemas. Si a estos sistemas nosotros le computáramos una renta que la estuvimos trabajando con la comisión de asesores, que para este tipo de empresa promedio se ubicaría en $210 por la hectárea total, esto no es hectárea agrícola, es la hectárea total, bueno, arrojaría un ingreso después de renta de $74. Y cuando vamos a los estratos, primero tenemos ingreso de capital en el estrato inferior de $90, $93, que computándole la renta, tendríamos un ingreso neto después de renta, si tuviéramos que pagar el arrendamiento, $71 negativos. Y cuando nos vamos al estrato superior, tenemos ingresos de capitales por arriba de los $500 por hectárea, que computándole la renta, bueno, llegarían a ser $270 por hectárea. ¿Por qué insistimos bastante nosotros en asignarle una renta a los sistemas de producción? Y insistimos con este aspecto porque estamos hablando de empresas familiares. Y las empresas familiares deben al menos, para lograr una sustentabilidad en largo plazo, lograr remunerar un factor de producción principal como es la tierra. Entonces, por eso es necesario computarle a estos sistemas el costo de la renta para poder, por lo menos, pretender tener empresas familiares con una sustentabilidad de largo plazo. Y acá vemos que, bueno, en términos promediales, pagando la renta, quedan $74 de ingreso luego de eso. ¿Cuáles son las diferencias entre los estratos? Y las diferencias de los estratos se vienen repitiendo desde hace bastantes años y la vamos a tratar de reflejar en esta gráfica que está acá. Ahí cuando se grafica el producto bruto y su composición en los diferentes estratos. Y ahí lo que ustedes ven en rojo es cómo se comporta el producto bruto agrícola por estrato que estamos analizando. En donde tenemos $170 de producto bruto agrícola al de abajo, en el estrato inferior, y prácticamente $1.000 y pico en el estrato superior de producto bruto agrícola. Y acá hay dos componentes que están operando. El primero es mayor área dedicada a la agricultura en estos estratos de arriba, porque pueden y quieren, y también una mayor productividad por hectárea dedicada a la agricultura. O sea, hay modelos de negocio asociados no a renta, sino a agricultura propia, que hacen que este producto bruto agrícola sea de esta envergadura. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado en términos de comparación? O sea, cuando nos comparamos con algunos indicadores del ejercicio pasado. Bueno, el ingreso capital, como vimos, casi se mantiene. Y se mantiene porque aumenta bastante, aumenta un 8% el producto bruto total, baja el producto bruto ganadero, y ahí ustedes ven en ese cuadro que hay un aumento de la producción física, fruto del buen año ganadero que vivimos, pero los precios conspiraron para que aumentara el producto bruto. El producto bruto cultivo aumenta un 16%. Esto es el producto bruto ganadero sobre la superficie dedicada a la ganadería, casi se mantiene, y el agrícola aumenta un 9%. Los costos variables aumentan un 14% y los costos de estructuras prácticamente se mantienen en los mismos niveles del ejercicio pasado. O sea, esa es la foto, o esta es un poco la película y la foto hasta el ejercicio pasado, en donde había condiciones muy diferentes a las que hoy estamos viviendo, y hoy hemos discutido durante todas las mañanas el cambio de estas condiciones. Por eso nos parece interesante hacer un primer corte acá y decir, bueno, terminamos un buen ejercicio. Fue un buen ejercicio en términos de resultado económico, fue un buen ejercicio en términos de producción, o sea, la producción agrícola, si bien fue inferior al ejercicio anterior, pero estuvo en niveles de productividad que pueden considerarse buenos, capaz que menores a las expectativas que se habían generado los productores de rendimientos agrícolas, pero fueron buenos rendimientos agrícolas. Los precios acompañaron este proceso digamos, el ciclo de cultivo, y se pudo, digamos, determinar o terminar cerrando buenos precios agrícolas. Los costos siguieron en alza, pero bueno, todos esos elementos hicieron de que termináramos cerrando con un buen ejercicio en términos económicos para este tipo de empresa. Hoy, digamos, los desafíos que tiene esta empresa son completamente diferentes,
y creemos que merecen la pena dedicarle unos minutos para discutir o charlar un poco esto. Y ahí nos planteamos el tema de escenarios. ¿Qué fue lo que la Comisión de Asesores CREA Agrícolas, que trabajó muchísimo para los talleres que hoy contaba Romeo y para esta instancia, qué fue lo que hizo la Comisión de Asesores? Trabajó con la base de datos de los CREA Agrícolas Ganaderos y detectó 3 tipos de empresas o 3 modelos de empresas diferentes que ya los vamos a ver. Y a partir de esos 3 modelos de empresa, analizar un poco el impacto de la coyuntura actual de precios, básicamente asociado al precio de la soja. Lo primero que tenemos que considerar, digamos, a la hora de evaluar el impacto de esta coyuntura, es que estamos hablando, o sea, ¿de qué tipo de empresa estamos hablando? Y un primer elemento o una posible análisis del tipo de empresa es analizar a partir de 2 dimensiones en dónde estamos ubicados. O sea, una empresa según el porcentaje de arrendamiento que tenga y una empresa según el porcentaje de financiamiento que tenga. No va a ser lo mismo la actual coyuntura para una empresa que no tiene área arrendada y que se financia con plata propia que para una empresa que tiene alto porcentaje de arrendamiento y se financia de plata tercero. O sea, las posibilidades de acción de una empresa y de otra van a ser completamente diferentes. También las amenazas de una empresa podrían significar oportunidades para alguna de las empresas ubicadas en este cuadrante. Entonces, lo primero que hay que considerar, y tomo 2 dimensiones nomás, financiamiento y arrendamiento. ¿De qué tipo de empresa estamos hablando? Porque la coyuntura o este escenario va a pegar en forma muy diferencial según la empresa que estemos hablando. Cada uno de ustedes se ubicará en el cuadrante que mejor entienda. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay empresas distintas que se van a ver afectadas en forma diferente según la coyuntura, que esta es una oportunidad para replantear los sistemas de producción. Creemos que volver a mirar los sistemas de producción. Veníamos con una soja de $500 y digamos, la ventaja de desarmar los sistemas por esa soja realmente era muy importante. Hoy esta coyuntura nos parece que es necesario volver a repensar los sistemas de producción y tenemos diferentes alternativas de abordaje diferentes de estos problemas. Entonces, esto es lo que yo le hablaba. Dentro de la base de datos de los CREA Agrícolas Ganaderos, los asesores identificaron 3 tipos de empresas. La empresa G, que tiene en promedio 12% de área agrícola, que tiene una agricultura tercerizada, o sea, la da en arrendamiento, que tiene 0% del área arrendada, o sea, no arrienda nada a esa empresa, es toda tierra propia. La empresa AG, que tiene en promedio 34% del área agrícola, que la agricultura es propia, o sea, hace la agricultura la misma empresa, y que la tierra es propia. Y la empresa A, que tiene 70% del área en agricultura, también es propia, y el 0% es área arrendada. Y además, la comisión de asesores tomó una empresa AAA, para llamarla de una manera, que es de agricultura de área arrendada. O sea, que hace 100% de agricultura, la tenencia de la agricultura es propia, pero toda en área arrendada. Y paga 800 kilos de soja. Entonces, vamos a analizar cuáles son los impactos de un escenario como el que estamos viviendo para estos 4 tipos de empresas. Estas 3 empresas, las empresas G, las ganaderas que tienen 12%, 36% y casi 70% del área agrícola, el ejercicio pasado tuvieron este comportamiento. Casi $300 de producto bruto, 197 de insumos y $100 de ingreso de capital. Las empresas agrícolas ganaderas, $800 de producto bruto, $530 de costo y $268 de ingreso de capital. Y las empresas agrícolas, las del 70% de agricultura, más de $1.000 de producto bruto, $650 de insumos y casi $400 de ingreso de capital. No mostramos las AAA porque dentro de la estructura CREA, si bien hay empresas así, todavía no estamos capturando la gestión. Pero esto fue lo que dio
a partir de la base de datos de gestión estos 3 modelos de empresas diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con los costos que fueron del año pasado agrícolas y ganaderas, sin ningún cambio en ese sentido, y con igual producción de carne, por un año que viene pintando bien, con un valor del kilo producido de la carne de $1.60 en base a las proyecciones de OCDE, de FAO, y con la proporción del uso del suelo agrícola definida por la Comisión de Asesores, que es lo que están haciendo hoy los productores CREA. O sea, con estas condiciones vamos a ver los resultados que pueden tener estas empresas con las actuales condiciones de precios de soja, por ejemplo. ¿Cuál es la proporción de uso del suelo? Es esta que está acá, que un poco refleja el escenario actual. O sea, de invierno tenemos solo el 30% del área de doble cultivo. O sea, 30% del área hacemos trigo, cebada. Y dentro de trigo, cebada, el 90% es trigo y 10% cebada. El 70% del área agrícola es cultivo de verano. Y tanto lo que es agricultura de verano de primera como doble cultivo, una alta proporción de soja, tanto de primera como de segunda, y esa proporción de gramínea. ¿Se entendió este cuadro? ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Bien. Entonces, con este uso de suelo, con la misma producción de carne, los mismos costos y $1.60 el precio del kilo de carne producida, vamos a ver qué da. Con estos rendimientos de soja, de maíz, de trigo, que son los que rinden para este tipo de empresas en años niños, a partir de la base de datos del registro de chacras CREA. O sea, son los datos que tenemos de la realidad, de los sistemas de producción. O sea, con estos rendimientos. Para tomar algunos, soja primera 2.500 kilos por hectárea. ¿Con qué precios? La soja 360, el maíz 180, el sorgo 160, el trigo 220. Con esos precios. Lo primero que hacemos es el margen de los cultivos. Acá está todo sin renta. Esto es sin renta. Y ahí lo único que renta, o sea, tiene un margen bruto positivo, es la soja de primera, la soja de segunda, un sorgo de primera que tiene ese margen positivo, un sorgo de segunda que tiene ese margen positivo, y después maíz, cebada, trigo con 0 margen. O sea, esos son los márgenes de los cultivos, sin renta. ¿Cómo pega todo esto ahora integrado en la empresa? Y acá tenemos esta gráfica, las empresas ganaderas, que habían obtenido $99 de ingreso de capital, lo que veíamos en el gráfico anterior. Con ese escenario, mejoran a 108. Esas empresas que tenían 12% del área arrendada, que la daban en agricultura y tenían un peso muy fuerte en ganadería. Empresas agrícolas ganaderas, que tenían un 36% del área agrícola en términos promediales, que tenían $268 de ingreso de capital, baja a $90. Las empresas agrícolas, las que tenían casi un 70% del área agrícola, toda propia, de casi 400, bajan a $90. Y la AAA, que no teníamos los datos de gestión, pero que tenemos, y construimos el ingreso de capital con los datos que le acabo de decir, menos $171. Ese es el escenario para adelante de estas empresas. Lo primero que surge es, bueno, cambiemos el precio de la soja, a ver si mueve algo. Y ahí están puestos para los 4 tipos de empresas que acabamos de ver, cuál es el impacto que hay de aumentar el precio de la soja. De $300, 400 y 500. Y vamos a tomar 2 empresas. La verde es la ganadera. La ganadera es la que tenía 12% del área agrícola. Claro, como tiene muy poca área agrícola, en realidad que la soja valga 300 o 500, casi no se mueve. Vamos a tomar la empresa AAA, que era toda agricultura. Bueno, obviamente tiene una pendiente muy fuerte, le mueve que se mueva el precio de la soja, pero a $500 empata. ¿Cuánto? A $500 empata. ¿Sí? En celeste está la empresa agrícola, la que tiene 70% del área agrícola, y esta la que tiene 36% del área agrícola. O sea, hay un impacto fuerte del precio de la soja que va a depender del tipo de empresa que estamos analizando. La segunda pregunta es, bueno, con este escenario, ¿podemos detectar algunas variables clave en las empresas para trabajar? Para decir, bueno, por tipo de empresa, ¿cuáles son las cosas que a mí me están determinando más
el resultado económico y cómo se mueve el resultado económico por trabajar esas variables. Y ahí lo que hicimos con un procesamiento que se llama Top Rank, digamos que no vale la pena explicar, pero que permite detectar cuáles son las variables clave y cómo se mueve el ingreso de capital a partir de mover esas variables clave. Tomamos el ejemplo de la empresa ganadera, que tenía un ingreso de capital de 108 en ese escenario construido. 108 es el promedio que está acá puesto, acá. El pulso no me ayuda mucho, pero es 108 acá. Bien, ¿qué pasa con esta empresa si estas variables, que son las claves para esta empresa, las que terminan moviendo el ingreso de capital, aumenta un 10% o disminuye un 10%? ¿Cómo se lee esto? Bueno, 108 dólares es el ingreso de capital de estas empresas. Si la producción de carne aumenta un 10%, esta empresa estaría en 133 dólares de ingreso de capital. O sea, la producción de carne, indudablemente, para esta empresa, algo que era obvio, porque es la empresa ganadera, tiene un impacto relevante a la hora de determinar el ingreso de capital. Lo que capaz que no era tan obvio es que cuantifica cuál es el impacto que tiene mover 10% de la producción de carne, de 108 a 132. Y así con todas las variables. Precio de kilo producido mueve lo mismo, porque claro, Producto Bruto Ganadero es fruto de la producción de carne y el precio. Los costos de estructura, bueno, si aumentan un 10%, hay que leerlo al revés. Si aumenta un 10%, me baja el ingreso de capital a 102, 103 dólares. Y el precio de la soja, vean, es el último ítem que me está afectando los resultados. ¿Qué pasa con las empresas agrícolas ganaderas? Y no vamos a repasarlas ítem por ítem, pero vamos a ver los dos primeros, que tienen un ingreso de capital de 93. El promedio es 93. Bueno, el precio de la soja es la principal variable, que si me aumenta 10% sobre 360, pasa de 93 a 115. El precio implícito, segunda variable, que si me aumenta 10%, o sea, de 1,60 me pasa a 1,80 y pico, 112, perdón. ¿Qué pasa con las empresas agrícolas? Esta sí, la que tenía 70% de agricultura. Precio de la soja de primera, variable de mayor impacto, rendimiento de la soja, tercer ítem, costo de labores. Precio del trigo, costo de agroquímico y semilla de soja de primera. Bueno, ahí están rankeadas las 10, 12 variables que mueven más el ingreso de capital para cada una de estas empresas. ¿Qué pasa con las AAA? Bueno, son todos los componentes agrícolas. Rendimiento de soja es la que me hace mover más. Precio de la soja el segundo, pero fíjense abajo. Si aumenta 10% el rendimiento de soja, en realidad paso de menos 171 a menos 120. O sea, sigue siendo negativo el escenario sobre el cual tiene impacto esa variable. Y esto último lo tratamos de poner en una escalada de escenarios o de cosas o de preguntas. ¿Qué pasa si? Entonces, en la empresa ganadera, que tenemos 108 dólares de ingreso de capital de proyección, ¿qué pasa si aumenta un 10% de la producción de carne? Bueno, agregaría 26 dólares en ingreso de capital. ¿Qué pasa si aumenta el valor de kilo producido 5 centavos de dólar? En vez de 1,60, 1,65. Agrega 9 dólares al ingreso de capital. ¿Qué pasa si bajo los costos de estructura de un 10%? Agrego 7 dólares al ingreso de capital. ¿Qué pasa si el precio de la soja pasa a 450? Bueno, agrego 8 dólares de ingreso de capital. El acumulado es 158. ¿Qué pasa con la empresa agrícola ganadera? 93 dólares la proyección o el escenario. Si la soja pasa a 3,80, 13 dólares. A 4,20, 28 dólares. Agrego al ingreso de capital. Si mejora 5 centavos el precio del kilo producido, 7 dólares. Aumento 10% de la producción de carne, 23. Aumento la producción de soja a 300 kilos, o sea, de 2.500 a 2.700 a 2.800. Y así sucesivamente con un acumulado de 241. ¿Qué pasa con la empresa A? El mismo juego.
$267 de acumulado. La AAA, que acá la tuvimos que remar, menos 170. Incrementamos la soja 300, la soja 380, la soja 420, el valor de renta lo bajamos 800, 700. El costo de labor es menos 10%. El precio de trigo lo pasamos a 250. Mejoramos 400 kilos de trigo, que con esta lluvia vamos a ver si eso pasa. Bueno, $86. Claramente este tipo de empresa hay que hacer mandrake para que en esta coyuntura logre un resultado positivo. Y para cerrar, cerramos un buen ejercicio. Se nos están planteando grandes desafíos en la empresa y hoy la discusión que hay o que está planteada es el énfasis relativo de rubro. O sea, una agricultura que se hacía porque una soja valía $500, hoy capaz que está en plena discusión esa área de seguirla haciendo en agricultura o pasarla para la ganadería. Es bueno mencionar que los escenarios que hicimos no recogen la capacidad de adaptación de las empresas y eso es muy importante. O sea, ante una coyuntura de esta, las empresas tienen margen de maniobra asociado a ajustes de costo, ajuste de proceso, ajuste de gestión, que son dificilísimos de levantar o de recoger en este tipo de análisis, pero por lo menos les mostramos algunas magnitudes. El hacer ganadería, que parece tan sencillo decirlo, me parece que implica todo un desafío. Volver a hacerla es un desafío, volver a pensar en la ganadería es un desafío, a la piola, tenemos la infraestructura, tenemos el personal, volvemos al barro, a la suplementación y al momento ganadero. O sea, no es lo mismo pensar en hacer ganadería en el Uruguay, como pasó del 2003 al 2011, hasta enero del 2011, en donde el ganado creció al 10, 15, 20% del precio anual, que hacer ganadería hoy, en donde el precio está estabilizado o levemente a la baja. Entonces, el momento ganadero, no la coyuntura de que si la industria está tomando un poco más de valor, no, el momento en general me parece que no es menor. Y la inversión, o sea, pasar una hectárea agrícola a una hectárea ganadera son 1.200 millones de dólares. Y el sector agropecuario es un sector que está endeudado de crédito a nivel del 50% de su Producto Bruto. 2.200 millones de dólares tiene de crédito el sector agropecuario. Estamos hablando que precisamos 1.200 dólares por hectárea para hacer una hectárea ganadera. Surgen algunas oportunidades que no son para todas las empresas. O sea, muchas de las respuestas de algunas empresas que estamos analizando en el CREA es, bueno, ante esta coyuntura, yo sé que había áreas de mi empresa que estaban resintiendo el tema agrícola. Bueno, estoy incorporando una leguminosa corta como el trébol rojo que me va a devolver nitrógeno, en donde los sistemas son deficitarios en nitrógeno, entonces se termina cerrando y aprovechando un momento complicado, digamos, haciendo alguna actividad de esta. No es para todas las empresas. Se revaloriza la mirada del sistema de producción. Para mí eso insistimos bastante en que volvemos a mirar todo el sistema de producción. ¿Habrán oportunidades de crecimiento? Y sí. Y creo que me parece que el kit es implementar viejas ideas, diseñarle nuevas implementaciones. Va a aparecer un área agrícola que es marginal, que va a estar a 30 kilómetros de mi casco. ¿Cómo voy a hacer la invernada ahí? ¿Quién la va a hacer? ¿Con qué agente? ¿Qué peón? O sea, va a haber que diseñar modelos de negocio capaz que novedosos hasta el momento, pero me parece que está la oportunidad. Y por último, yo no soy muy malo contando anécdotas o chistes. De hecho, le hice a mi señora y mi señora quedó esperando el final y ya se lo había hecho. Así que espero tener más éxito con ustedes. Pero en el pasado congreso CREA, CREA junta en Argentina a todos los productores, hace congreso de 3.000 personas, bestialidad. Y había una mesa redonda en donde participaban varias personas, pero participaba este veterano que se llama Pedro Nazar. Y Pedro Nazar contó una anécdota que para mí estaba muy buena. Dijo, en un congreso en el Mar del Plata, se han puesto a discutir en el congreso la posibilidad de que CREA abriera sus números al resto de la sociedad. Y ahí tenían un aparatito, sentados ustedes, tenían un aparatito para contestar sí o no a la pregunta esa. Entonces, Pedro Nazar estaba viendo la pregunta esa y al lado de él había un señor que decía, ¿y yo por qué voy a tener que compartir la información con alguien que no ha hecho nada para obtenerla ni ningún esfuerzo para obtenerla? ¿Por qué voy a hacer? Y Pedro Nazar lo miró y le contestó,
Y todo depende del país que usted quiera vivir. Yo creo que estos 32 años de información económica, los productores CREA han tenido por lo menos esa contribución para lograr un país mejor. Así que el aplauso que me van a dar a mí, vamos a dárselo a los productores CREA.